La enfermedad neoplásica que causa más mortalidad entre el sexo masculino en México como en muchas partes del mundo. Y hablamos específicamente del cáncer prostático. ¿Cuántos de ustedes no han tenido la oportunidad ahora de tener enfrente a un paciente que llega desesperado por tener un antígeno prostático elevado? Y lo primero que tiran en el escritorio es: vengo muy alarmado porque tengo el antígeno elevado, necesito saber qué va usted a hacer. Y es, creo, en lo que vamos a tratar de enfatizar hoy, cómo ustedes, médicos de primer contacto, pueden ayudar a esa angustia que trae el paciente por un número, y que no nos transformemos en seguir las indicaciones del paciente, sino que realmente nosotros como médicos logremos de alguna forma establecer cuál es la conducta a seguir, tratando de orientar al paciente con respecto a lo que se debe de hacer y llevando los lineamientos para llegar a confirmar o descartar esta enfermedad que, por desafortuna, repito, está causando más que muchas muertes dentro de nuestro país. Estas primeras diapositivas hablan por sí sola de la entrada de todos los hombres públicos que han sido afectados por esta enfermedad, pero además de estos personajes mundiales, también en nuestro país hemos tenido ya personajes públicos que padecen de este problema, artistas, deportistas, personajes de los noticieros. Muchas personas de nuestro país del sexo masculino están padeciendo de este problema. Empecemos por la A, antes de meternos en problemas. ¿Qué es la próstata? La próstata, para fines prácticos, como ustedes saben, es una glándula. Como toda glándula, es un órgano que está programado para producir líquido, ubicado anatómicamente debajo de la vejiga, ¿sí? Y atravesado por el conducto a través del cual orinamos, lo cual va a ser importantísimo para la sintomatología que el paciente nos mencione. A partir de 1970, el doctor McNeil, a través de la introducción de los ultrasonidos transrectales, cambió todo lo que ustedes, muchos de ustedes, no los jóvenes, sino muchos de nosotros, aprendimos en la anatomía de Quirós, donde teníamos pensado que la próstata se dividía en un lóbulo anterior, uno medio, uno posterior y dos laterales. El doctor McNeil, con los estudios ultrasonográficos rectales, cambió esta distribución anatómica y los distribuyó por zonas. Esta zona amarilla, que abarca 75% de la glándula prostática, es el asiento del 80% de los tumores malignos de la próstata y se denomina zona periférica. Esto lo vamos a poder ver perfectamente en un ultrasonido transrectal de la glándula prostática, en un corte longitudinal como es este. Y otra zona de importancia es esta, azul, que va a aparecer una herradura que abraza a la uretra sin que llegue a tener contacto entre ellos, dos brazos, y que se denomina zona de transición. Estas dos zonas son las más importantes, no vamos a analizar las otras, sino solamente la zona periférica, 75% de la glándula prostática, y que es el asiento del 80% de los tumores malignos de la próstata. La zona transicional, que paradójicamente, desde el punto de vista anatómico natural, solamente abarca el 5% de lo que corresponde al parénquima de la zona de la glándula prostática, va a ser la zona de asiento del adenoma prostático, lo que a través del tiempo nosotros conocemos como hiperplasia prostática, y que es precisamente el padecimiento por el cual más van ustedes a recibir pacientes con un síndrome obstructivo urinario bajo. Desde el punto de vista fisiológico, la glándula prostática pertenece a ese sistema que está regido por la hipófisis. La hipófisis va a producir las gonadotropinas, llámense hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que van a estimular al testículo. La primera, la hormona luteinizante, va a ser la que es la orden de trabajo para que el testículo a su vez produzca la testosterona. Y como si fuera pitcher, se la manda al catcher, que es la próstata. Toda la testosterona que produce el testículo va a ser recibido por la glándula prostática. Ahí la testosterona va a pasar a la célula epitelial por difusión, es recibida por una enzima que se conoce como la 5-alfa reductasa y se transforma en dehidrotestosterona, y esta va a llegar al núcleo de la célula epitelial de la próstata, y a través del sistema nuclear se empiezan las órdenes para la producción de los factores de crecimiento, en los cuales van a intervenir la presencia del carcinoma de la glándula prostática. Y así llegamos entonces a hablar de epidemiología de esta enfermedad. Este cáncer en el mundo, para alarma nuestra, ocupa el segundo lugar inmediatamente debajo del cáncer de pulmón. Esto es más que alarmante, porque a través del tiempo pasó en esta última década del quinto al segundo lugar, única y exclusivamente por el cáncer de pulmón,
arriba de él. Y nuestro país no es la excepción. México tiene una incidencia de presentación de cáncer de próstata de 36.1 por 100,000 habitantes y ocupa con mucho el primer lugar en ambos sexos en México. Ya no se diga, por supuesto, cuando analizamos las estadísticas específicas para lo que es exclusivamente el sexo masculino. Esto a nivel mundial también ha tenido un repunte. ¿El por qué? Tiene una razón de ser. A finales de los 80, el académico Durazo, aquí perteneciente a esta honorable academia, recuerdo cuando aún haciendo mi residencia nos llevó a regalar los primeros 100 pruebas de antígeno prostático específico para sacar un parámetro de la población mexicana y saber cuáles eran los valores normales de esto. Entonces, a partir de la aparición de esta prueba, antígeno prostático específico, vemos cómo ha repuntado prácticamente el diagnóstico de cáncer de próstata, y esto, por supuesto, ya va a tener consecuencias en la actualidad para lo que es la reversión de la mortalidad con respecto a los cánceres cuando se detectan en etapa temprana. ¿Qué ha pasado entonces en nuestro país? Que por desafortuna se ha incrementado hasta en un 39% en las últimas décadas en nuestro país. Este cáncer de próstata va a tener una incidencia directamente proporcional con la edad. A más edad, más presentación de cáncer de próstata. De manera tal que cuando nosotros tenemos ya una edad de 90 años, solamente 1 de cada 100 se va a salvar de no tener este problema. 10 de cada 100, 90% de los hombres de una edad avanzada van a tener el desarrollo aún incipiente o avanzado de carcinoma prostático. Por supuesto, esto si lo empatamos con lo que es las curvas demográficas de nuestro país y lo que nosotros esperamos como estén, que ya está siendo una realidad gracias a los avances de la medicina en nuestro país. Vemos cómo los grupos etarios pertenecientes de a 50 años o más van a tener una base mucho más amplia que la que actualmente tienen. Y esto, por supuesto, va a hacer que exista más diagnóstico de cáncer de próstata. Por lo tanto, esto va a garantizar que todavía tengamos como responsabilidad como médicos el que cuando tengamos un paciente del sexo masculino enfrente, que sea de 50 años o más, tengamos la obligación de interrogar si tiene o no sintomatología que se parezca a lo que nosotros podemos sospechar como cáncer de próstata. Tengo el honor de trabajar en el Hospital General de México, del cual soy jefe de servicio de urología, y estos son aterrizados platicando en las juntas que tenemos cada trimestre con el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital de Oncología. Esta es nuestra realidad de un hospital de concentración como el Hospital General de México. Damos un promedio de 30,000 consultas por año, ahorita estamos dando 33,000 consultas por año. De esas 30,000 consultas por año, de primera vez es el 33%. Significa entonces que son 10,000 pacientes nuevos que vemos en el área de urología en nuestro hospital. De estos 10,000 pacientes, el 47% acuden por problemas prostáticos. Habla que prácticamente van a ser entre 4 a 5,000 pacientes que acuden y son vistos por primera ocasión por problemas prostáticos. Y de ellos, aproximadamente el 10%, 12.9%, van a ser diagnosticados como cáncer de próstata. En estos últimos años se les presenta esta estadística de 565 biopsias, de las cuales tuvimos la oportunidad de diagnosticar 27% con cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo en el servicio las biopsias guiadas por ultrasonido y ya nos están enviando al radiólogo, paso que le obvia tiempo y además se hace más expedita la atención de primera ocasión para el paciente que tiene alteraciones en el antígeno prostático específico. ¿Cuál es la desgracia? Esto es una desgracia. Vean que por desgracia, a pesar de que nosotros hemos avanzado en el diagnóstico, no se avanza aún en las etapas clínicas que se diagnostican estos cánceres por primera vez. Solamente 1/3 de los pacientes que se diagnostican por primera ocasión van a permanecer en etapas órgano-confinadas, que son los pacientes que van a tener una expectativa a quienes se les puede ofrecer la posibilidad de vivir sin cáncer. 70% de los enfermos diagnosticados por primera ocasión no van a tener esa posibilidad. Llegan con antígenos de 600, 1500, cuando prácticamente a donde pique uno va a estar positiva esa biopsia. ¿Qué significa? Falta de educación para la población en salud. Nuestros mexicanos no están acostumbrados a prevenir, pero no tiene la culpa la población. Aquí nosotros tenemos que reflexionar. ¿Cuándo han ustedes escuchado que el gobierno federal ponga programas de prevención para el cáncer de próstata? Anuncios que nosotros nos atosiguen como nos atosigan con el nene, el 35, el 48, porque ahora todas las noticias diarios nos atosigan con las descripciones de quienes no queremos escuchar. Pero esto no nos los meten por el oído ni nos los dan a la vista.
¿Por qué? Porque el paciente que acude a un hospital público acude porque se siente mal, no acude porque salió con un antígeno alterado. Acude porque está con sintomatología obstructiva severa y quiere que alguien lo ayude. Y este es el resultado de que cuando nosotros vemos y diagnosticamos por primera ocasión a los enfermos, ya están en una etapa que no es posible ofrecerles un tipo de terapéutica que los vaya a dejar fuera de la opción de vivir sin la enfermedad. Ese enfermo finalmente se va a morir con su cáncer y se va a morir por el cáncer. Anteriormente nosotros no le echábamos absolutamente nada a la genética. No había en cáncer prostático absolutamente nada que nos dijera que respaldara el hecho de que un paciente que tuviera el antecedente familiar con cáncer, él tuviera mayor riesgo. Hoy por hoy sabemos perfectamente bien que si el paciente tiene un antecedente de un familiar directo, va a tener 2 veces más riesgo de padecer este problema. Pero si tiene 2 familiares que hayan padecido de este problema, se eleva el riesgo a 10 veces más. Significa entonces que ese paciente lo debemos de mantener monitorizado y vigilado para que en su momento que tenga y desarrolle la enfermedad, tengamos la oportunidad de ofrecerle algo que evite que continúe con el problema. Desde el punto de vista dietético, porque también el enfermo llega con la angustia de tener la alteración en el antígeno, como les mencioné, pero también llega preguntando, bueno, ¿yo qué hago para evitar desarrollar el cáncer? Hoy también tenemos específicamente visto el hecho de que los países que menos frecuencia de presentación de cáncer prostático tienen son los orientales, y tiene una razón de ser: la dieta. Dieta alta en soya con componentes estrogénicos que van a tener un modo de prevención en el desarrollo de la enfermedad. La vitamina E, la ingesta de licopeno. ¿Y sabemos dónde podemos obtener el licopeno? Con el jitomate. Algo muy simple que el paciente puede variar lo que es su dieta para verduras de colores intensos. El ejercicio es otra de las situaciones que va a ayudar a que el paciente pueda mantener un estatus de salud prostática. El vino tinto es otra situación que podemos recomendar. La ingesta de una copa de vino tinto en su comida los va a ayudar específicamente para ayudarles a evitar o retardar el desarrollo de esta enfermedad. ¿Qué puede hacer la promoción del desarrollo? La exposición a químicos, como es el humo del cigarro, el cadmio, o el hecho de mantener precisamente infecciones repetitivas de la glándula prostática que los lleve a desarrollar procesos crónicos de inflamación que van a degenerar posteriormente en un proceso cancerígeno. Esto es lo que corresponde a la historia natural de la glándula prostática. Tenemos que tener un factor externo, después viene el cambio de una mutación genética, y una vez que está la mutación genética van a haber alteraciones en el genoma que van a desencadenar en la presencia de un cáncer. Específicamente, única y exclusivamente en la primera línea de presentación de la mutación, esta se va a encargar de llevar a segundas líneas que terminan específicamente con el cáncer. Una vez que tenemos una célula neoplásica, esta se va a encargar de disociar todas las membranas basales donde está asentada, y va a empezar entonces a través de colagenasas a penetrar las membranas basales del epitelio, y entonces se va a convertir de un carcinoma in situ, un carcinoma invasor, y posteriormente en un carcinoma metastásico. De manera tal que 20% de los pacientes diagnosticados con cáncer van a fallecer por la enfermedad. Esto prácticamente va a tener un comportamiento mucho más agresivo, por desafortuna, en pacientes que son de menos edad de 65 años. Desde el punto de vista histopatológico, 95 o 98% de los pacientes que cursan con un cáncer de la glándula prostática por el mismo tipo histológico y ser glándula van a ser de tipo epitelial. Y de ellos el adenocarcinoma es el frecuente. Las otras variantes histológicas no van a alcanzar un porcentaje que es de mayor importancia. Este es un corte histológico cuando tenemos nosotros una célula con cambios internos que nos van a asimilar que el paciente prácticamente está cursando con un tumor. ¿De qué manera vamos a hacer el diagnóstico? Ya les mencioné, nosotros tenemos que utilizar 3 criterios. El primero es el criterio clínico, el segundo, el criterio de laboratorio, y un tercer criterio de imagen. Por supuesto que esto nos va a obligar a que nosotros seamos muy insistentes en interrogar a nuestro enfermo y saber si va a cursar con un síndrome obstructivo urinario bajo, que es caracterizado por retardo en el inicio de la micción, disminución en el calibre y fuerza del chorro urinario, goteo terminal, y esto va a tener un avance. El paciente comienza a pararse en el transcurso de la noche, primero una vez, después 2, después 3, y posteriormente aumenta el número de ocasiones que vacía su vejiga durante el día. Tiene que
acusar un pujo para poder vaciar completamente su vejiga, hay goteo al final, hasta que, si se deja evolucionar el problema, puede llegar a presentar retención aguda de orina. Quisiéramos que lo que a veces nosotros leemos es lo que se presentara, que todos los pacientes que vinieran con nosotros vinieran de manera asintomática, cosa que ya les comenté que no es una realidad en nuestro país. Y si nosotros tenemos durante lo que es el interrogatorio sospecha, tendremos por supuesto que mandar a hacer lo que es el otro criterio, que es el antígeno prostático específico. Durante la exploración física, nosotros tenemos que no obviar para nada lo que es el tacto rectal. El tacto rectal nos va a permitir el que nosotros tengamos esa información clínica que tanto necesitamos. Si nosotros colocamos nuestros dedos firmemente, el pulgar y el meñique, y a la hora que estamos haciendo el tacto rectal, palpamos la consistencia de lo que es la región hipotenar, esa consistencia es específicamente lo que es de una glándula prostática totalmente normal. Sin embargo, si palpamos la consistencia de la eminencia tenar, esta es la consistencia que nosotros llamamos aulada, renitente, o que pertenece a un crecimiento de tipo hiperplásico. Sin embargo, si durante el trayecto de que estamos palpando la próstata con esta consistencia de la eminencia tenar, de repente palpo lo que es algo semejante a la base de la falange, es lo que nosotros diagnosticamos como un nódulo sospechoso de cáncer hasta no demostrar lo contrario. Entonces, en ese momento estamos teniendo una alteración en la exploración física y vamos, por lo tanto, a buscar el siguiente criterio, que es el antígeno prostático específico. ¿Qué cosa es el antígeno prostático específico? Es una proteína líquida. ¿Qué función tiene el antígeno prostático en el semen? Se encarga precisamente de licuar el semen. El semen, al salir al exterior, está grumoso y en pocos segundos empieza a licuarse por esta proteína y empieza a hacerse muy aguado. Esta función es para permitir que los espermatozoides puedan nadar hasta encontrar al óvulo y fecundarlo. Sin embargo, esta proteína, que es producida por la célula epitelial prostática, va a penetrar en sangre y va a tener en sangre un cierto nivel. ¿Cuál es el nivel? Para fines prácticos, de 0 a 4 nanogramos. 0 a 4 nanogramos. Cuando salió el antígeno prostático, todo el mundo palmeamos, todo el mundo pensamos que ya teníamos el diagnóstico temprano del cáncer prostático a la vista del portador con esta prueba única, y a través del tiempo entonces se empezaron a hacer los famosos tamizajes. En los screening, los países primermundistas empezaron a... Todo hombre que tuviera 40 años o más era motivo de un antígeno prostático específico. Si tenía un antígeno por arriba de 4, era igual a biopsia de próstata, y los resultados a través del tiempo cuestionaron este tipo de situaciones con la prueba antígeno prostático específico como con prueba única. ¿Por qué? Porque de 100 biopsias tomadas por antígenos prostáticos alterados, solamente de 3 a 5 hombres salían positivos para cáncer. Y entonces se cayó el circo. Resulta entonces que el antígeno prostático específico como prueba única, si no la unimos a lo que es la prueba clínica, que es la exploración física que cualquiera de nosotros puede hacer, entonces va a tener un muy bajo poder de detección de cáncer de próstata, porque es, como su nombre lo menciona, una prueba específica de la próstata, no es una prueba específica de cáncer. Si nosotros tenemos un paciente que tiene alteraciones en el antígeno prostático por arriba de la cifra que acabo de mencionar, lo que tenemos que hacer es pensar primero que puede alterarse el antígeno prostático por eyaculaciones previas, por infecciones bacterianas que afecten a la glándula prostática, por montar en bicicleta, por montar a caballo. El día de ayer estuve viendo precisamente un paciente que llegó muy alterado y a la hora de interrogarlo resulta que el enfermo cada 8 días se va a su equitación en el club hípico y precisamente le explicamos el hecho de que no por tener alteraciones en el valor del antígeno era igual a que tuviera cáncer, sino que teníamos que someterlo a un tratamiento previo, dejarlo descansar, que dejara de montar, cuando menos para volverse a repetir el antígeno prostático y que tuviéramos nosotros mayor acercamiento a saber si este enfermo era portador o no de un cáncer o no. Por lo tanto, antígeno prostático como prueba única no es útil. Tenemos que combinarlo con la exploración física. Resulta que como no era útil, en medicina se van poniendo candados al antígeno prostático y lo primero que se dijo, bueno, ya no va a ser entonces el valor tope máximo general de 0 a 4. Ahora lo vamos a hacer por grupos etarios. Si el paciente tiene de 40 a 49, el tope máximo no va a ser 4.
es 2.5. Si tiene de 50 a 59, el tope máximo es 3.5 nanogramos. Si es de 60 a 69, el tope es 4.5, 70 o más, 6.5 nanogramos. Esto se hizo en una primera instancia para tratar de tener topes con menor valor y tratar de que pacientes jóvenes por arriba de 2.5 nanogramos no se escaparan de detectar si eran portadores o no de un foco microscópico de cáncer. Segundo candado. Esta proteína, cuando es producida por la célula epitelial y penetra en sangre, puede andar una molécula libre en sangre, pero una mayoría puede estar unida a una globulina, a una proteína, como sucede con muchas moléculas de proteínas producidas por el organismo mismo. Entonces, hay una fracción de antígeno prostático libre y hay una fracción unida a proteínas. La suma de ambos nos va a dar el valor total del antígeno prostático específico. Si nosotros vemos la determinación de la fracción libre, hoy por hoy se hace en México, no es tan cara, es más cara que la determinación del antígeno prostático específico total, pero se hace y la pueden ustedes prescribir. Y el punto de corte para la fracción libre del antígeno prostático específico es de 15%. Si el paciente tiene por debajo de 15% de fracción libre, vamos a tener un acercamiento mucho más certero para que ese paciente tenga un foco de cáncer probable. Ejemplo, si ustedes tienen delante a un paciente que les trae un antígeno con un valor de 5 nanogramos, está por arriba de 4, es el valor total, y el valor porcentual de la fracción libre es de 10%, ese paciente va a tener un valor de la fracción libre de 0.5. Si el valor total es de 5, 0.5 es el 10% del valor total, y ese paciente entonces sí va a tener dos criterios. Primero, el antígeno arriba de 4 y valor de la fracción libre por debajo de 15. Ese enfermo sí entonces tenemos que someterlo a un estudio más profundo. ¿Cuál estudio? El que tenemos a la mano también nosotros, que es el tercer criterio que les acabo de mencionar, que es el ultrasonido transrectal de la glándula prostática. Esta es otra situación a la que se van a enfrentar frecuentemente. El enfermo llega, les tira el antígeno por delante y le dice, pero no me vaya a mandar usted el ultrasonido ese donde me van a meter algo por el recto, Yo quiero que me mande usted a hacer el que está aquí por el abdomen. Si nosotros hacemos lo que el paciente quiere, segundo error, ya no vamos a tener la certeza diagnóstica que buscamos. Vean ustedes las imágenes tan certeras que vamos a tener con las actuales máquinas de ultrasonido transrectal. Nos van a dar imágenes de la intimidad de la glándula prostática, en la cual vamos a tener la oportunidad de diagnosticar perfectamente bien. Vean qué tan bien se delimita lo que es la zona periférica de la zona transicional desarrollada. Un hombre con un volumen escaso de glándula prostática, donde tiene todo lo que es zona periférica y un muy pequeño volumen de adenoma prostático desarrollado en la zona de transición. Otro hombre con una zona de transición muy desarrollada, la presencia de quistes adenomatosos en este adenoma prostático y una zona periférica que está comprimida y desplazada, pero que nos permite perfectamente ver cualquier tipo de lesión que nosotros busquemos ahí. Si nosotros tenemos, por lo tanto, sospecha y alteraciones en lo que es un criterio clínico, un criterio de laboratorio y un criterio de imagen, lo sometemos a una biopsia guiada por ultrasonido. Es exactamente igual la técnica para efectuar un ultrasonido transrectal. Guiándose con el ultrasonido, se introduce la aguja, se hace el disparo y se obtiene perfectamente bien 12 muestras, es lo que actualmente estamos tomando, 6 de cada lado, para que esto se envíe al patólogo de manera personalizada y separada a cada muestra, enviándole también la distribución topográfica de donde fueron tomadas esas muestras. Una vez que el patólogo nos regresa el resultado, nos va a reportar si realmente hay un adenocarcinoma de próstata y nos reporta además esto que se llama la suma de Gleason, que no es otra cosa más que una escala de acuerdo al grado de diferenciación o de desdiferenciación que tiene una célula afectada por el tumor. Si todavía conserva todo su armamentario, estroma, epitelio, sí está el paciente con datos de tumor, pero no se ha perdido la estructura de la glándula. Esta escala, por lo tanto, va del 1 al 5.
si conserva totalmente su anatomía y histología glandular, es Gleason 1. Cuando vemos un cáncer que está totalmente perdida la diferenciación y no hay anatomía histológica, entonces vamos a tener un Gleason 5. Como el patólogo tiene que ver cada chorizo de muestra de biopsia que se le manda de principio a fin, si todo es homogéneo, va a reportar que ese paciente va a tener un Gleason 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior, lo cual tenemos que sumar y nos va a dar una suma de 2. Pero si el patólogo nos refiere, esto está totalmente hecho un masacote, no hay anatomía, no hay histología, todo está aberrante, es un Gleason 5 y por lo tanto va a ser una suma de 10. Esto nos va a servir como factor pronóstico para saber cómo se va a comportar la enfermedad con el paciente. Por supuesto, un cáncer agresivo con un Gleason 10 no es lo mismo en comportamiento clínico que aquel que tiene un Gleason 5 o 6, como es el 70% de los pacientes con este tipo de cánceres. Hay un apartado específico para el Gleason 7, en el cual no es lo mismo que el patólogo nos reporte un 7 con una frecuencia de 3 más 4 al 4 más 3, porque el comportamiento clínico del 4 más 3 va a ser mucho más agresivo y el paciente puede tener mucho menos corta vida que el paciente que va a tener un 3 más 4. Una vez que tenemos el diagnóstico, pasamos a hacer los estudios de extensión, que son tele de tórax. Por supuesto, también recordemos cosas que no son únicas y exclusivamente de este cáncer, sino lo que es específicamente cualquier tumor va a tener 3 formas primordiales de diseminarse. La primera por contigüidad, la segunda por vía linfática y la tercera por vía hematógena. Por lo tanto, si yo pienso en cuáles son los estudios que voy a mandarle al paciente, son muy frecuentemente los que vamos a mandar para cualquier tipo de cáncer. Una PI lateral de tórax, un gamagrama óseo, dado que por el sistema venoso del promontorio del sacro, la glándula prostática va a mandar muy prontamente implantes metastásicos al hueso, específicamente a columna lumbar, y de ahí se va a tener una diseminación centrífuga de columna lumbar hacia la periferia. Por lo tanto, el gamagrama óseo es imprescindible que lo mandemos a hacer, una tomografía axial pélvica para que nosotros tengamos idea de ver si hay conglomerados positivos ganglionares a nivel de pelvis. Esto es lo que es un gamagrama positivo. Cada una de la hipercaptación del radiofármaco, que es tecnesio 99, nos va a dar la presencia de implantes metastásicos en lo que es el esqueleto. Y así pasamos a lo que es la estadificación. No les voy a quitar mucho tiempo con esto, simplemente la estadificación nos basamos en la clasificación de la Agencia Internacional contra el Cáncer. La TNM va en la T de 1 a 4, la N de 1 a 3 y la M de M0 o M1. ¿Y qué le vamos a ofrecer al enfermo? Prácticamente nosotros tenemos que tratar de encasillar precisamente al paciente en una etapa clínica y de ahí partir para abrirle la baraja de las opciones terapéuticas. Entre más localizado y menos volumen tenga un paciente de cáncer de próstata, por supuesto vamos a tener más opciones terapéuticas que hacer por él. Si es esta la situación de que tenemos un paciente con enfermedad órgano confinada, podemos optar por cirugía, por radioterapia, por mínima invasión, que hoy por hoy también las tenemos aquí en nuestro país con crioablación o HIFU, que es radiofrecuencia. De la radioterapia, al igual que en el carcinoma cervicuterino, hoy por hoy tenemos el implante de semillas radioactivas. La radioterapia externa ha dado un giro de 180 grados, por lo cual hoy por hoy también es una muy buena opción terapéutica, a pesar de que la cirugía es el gold estándar de tratamiento para el carcinoma que se encuentra en una etapa órgano confinada. La aplicación de radioterapia de alta tasa de modulación o de intensidad modulada, llegando a aplicar entre 76 hasta 78 u 80 grays, que son, antes hablar de estas dosis de radiación eran aberrante por cómo quedaban los pacientes cuando se aplicaba exclusivamente el cobalto. Hoy por hoy, con los intensificadores de dosis, podemos prácticamente ofrecerle al paciente una cirugía sin bisturí con la radioterapia de alta tasa de modulación. La evolución de los enfermos se ha visto mejorada además con la aplicación de agonistas de la LHRH por 1 o 2 años, dependiendo de la diferenciación de Gleason que el paciente haya tenido. Nosotros podemos programar la aplicación de agonistas de LHRH o un bloqueo androgénico completo más radioterapia, y el paciente, por fortuna, evoluciona perfectamente bien
o muy similar a como lo es el Gold Standard, que es lo que nosotros ofrecemos también como primera opción cuando se trata de pacientes de muy bajo riesgo, de bajo riesgo o aún de mediano riesgo. Los pacientes de alto riesgo los sometemos de primera instancia a radioterapia y la mínima invasión la dejamos única y exclusivamente para aquellos pacientes que tienen alguna contraindicación cardiovascular que impida ofrecerle tratamiento de alta complicación. La técnica de la prostatectomía radical consiste en exéresis de lo que es la glándula prostática, ambas vesículas seminales y parte ampular de los conductos deferentes. Por lo tanto, hay que explicar a los enfermos que una primera consecuencia es que no va a eyacular después de haber sido sometido a esta cirugía. Hay muchas ocasiones que el cirujano obvia explicarle al paciente cuáles son las consecuencias que el paciente va a sentir. Y el paciente, más si se trata de pacientes que aún tienen actividad sexual, van a reclamarle al cirujano el por qué no se le explicó el hecho de que no tienen eyaculación después de haber sido sometido a este tipo de procedimientos. Muchas ocasiones cuando al paciente se le da la noticia, pasa sus fases de negación, aceptación y lo que uno le ofrezca, pero si todo va bien, el paciente después empieza a exigir que se le devuelva su actividad sexual. Y es ahí donde no se le ha explicado a él cuáles son las consecuencias de un procedimiento, puede llegar a tener consecuencias para el cirujano. Estos son detalles técnicos de la prostatectomía. Tengo los clips de videos, pero repito, no es la intención de que analicemos aquí este tipo de situaciones, sino darles a ustedes el panorama general de tratamiento del carcinoma de próstata. Esto es cómo aplicamos las semillas radioactivas. Es un tratamiento que lo hacemos en combinación con el radiooncólogo. Regularmente se hace con el ultrasonido de tercera dimensión, se hace una simulación como si se fuese a hacer radioterapia externa y se aplican las semillas por medio de los templetes a través de los cuales se pasan las agujas. En próstatas entre 45 a 60 gramos, aplicamos también entre 45 hasta 80 semillas radioactivas que el paciente puede tener como alternativa terapéutica en pacientes sobre todo que tienen poco volumen prostático y pacientes que no hayan sido sometidos a resección transuretral de la próstata. Es una buena opción. Esta es una radiografía de control donde vemos cómo quedan distribuidas las semillas radioactivas dentro de lo que es toda la glándula y sirve como opción. Hablemos entonces de otro tipo de cáncer, ya no el órgano confinado, sino el que se encuentra por desafortuna, que acabamos de mencionar, que abarca en nuestro país hasta el 70%, que es aquel tumor que ya se encuentra en una etapa metastásica. Sabemos que el cáncer prostático es hormonodependiente y por lo tanto un primer objetivo es suprimir la producción de las hormonas masculinas, suprimir la producción de testosterona, y esto se logra a través de agonistas de la LHRH. Hoy por hoy tenemos, además de los agonistas LHRH, antagonistas de la LHRH, que van a tener como objetivo primordial la supresión testicular de producción de testosterona. Hay que tener en consideración que la testosterona abarca 95% de los andrógenos, pero nos queda el 5% de lo que es la producción de la glándula suprarrenal. ¿Y de qué manera podemos suprimir la acción de los andrógenos producidos por la glándula suprarrenal? Utilizando antiandrógenos. Estos actúan a nivel de la célula epitelial prostática por competencia en los receptores nucleares de los andrógenos que tienen las células epiteliales prostáticas. Va a llegar la molécula del medicamento, se fija al receptor, actúa por competencia, ocupa el receptor y cuando está el andrógeno, llámese testosterona o dehidroepiandrosterona, prácticamente no se va a fijar ya a la célula de la glándula prostática. Entonces, el bloqueo androgénico total es una muy buena opción para el paciente que se encuentra en una etapa avanzada. Quiero dejar aquí exclusivamente, porque ya son las 7 de la noche y por respeto para la academia misma, quiero dejar aquí esto y quiero ver si tienen ustedes alguna duda. Específicamente me interesaba más hablarles de diagnóstico que de opciones terapéuticas, más para que ustedes puedan tener un muy buen conocimiento de lo que es este problema. ¿Hay alguna pregunta?